Esta tarde tenemos para hacer la visita guiada a Pepe Cruz Novillo Hijo, Pepe Cruz Novillo Junior, arquitecto, profesor, diseñador, que además de ser la mano derecha de su padre en el estudio Cruz más Cruz, conoce muy bien toda la obra de Pepe Cruz Novillo Senior, y que nos ha ayudado muchísimo con esta exposición. Casi podríamos decir que has hecho el comisariado, has trabajado mano a mano con tu padre en la selección de obra, en el planteamiento expositivo y en el lugar. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Pepe, cuando quieras. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a María Fernando Pradilla, Tania, Diego, equipo, el propio Fernando, que hoy no está en España. Y muchas gracias sobre todo a vosotros por acompañarnos esta tarde, porque entiendo que os noté, aunque algunos de vosotros no os conozcan, pero os siento cercano y de verdad que muy agradecido porque hayáis dedicado un ratito esta tarde a conocer un poquito más la obra de Cruz Novillo. Me vais a permitir voy a ser breve, va a ser una presentación de la exposición rápida, pero me vais a permitir que haga primero una pequeña revisión, digamos, de qué nos ha traído hasta aquí, qué le ha traído a mi padre a hacer una exposición como la que hoy podéis ver. Y todo empieza en los últimos años 80 del siglo pasado, primeros años 90, cuando, trabajando con su grabador de confianza, que era Óscar Manesi, ya fallecido, pensó en que había una posibilidad de hacer grabados que a él le interesaba en un momento dado, con colores lisos, de forma que esos grabados no fueran todos iguales, de forma que la propia plancha, cambiando de posición algunas piezas, conseguía grabados aparentemente iguales, pero distintos. Eran unos grabados que constaban de 4 colores, ya por entonces a cada color él le asignaba una nota musical, que son curiosamente las notas musicales de la corneta, que es el instrumento que él tocó cuando vino a hacer la Mili a Madrid en 1957. Y ahí un poco nace lo que ha acabado siendo un gran edificio, una exposición basada en este gran edificio, u obras aún más grandes que ahora tendré ocasión de comentaros. Esa primera obra le llamó Diafragma, un poco partiendo del mundo de la fotografía, pero no tanto por el obturador, sino por la variación que se produce, primero con 4 elementos, luego con 6, luego con 7, como ahora os comentaré. Con 4 colores, que son 4 notas musicales, mi padre puede hacer y hizo 256 obras distintas. Son todas las posibles con 4 elementos, la cuenta es muy sencilla. Combinaciones con repetición es 4 elevado a 4. Y así es como surgieron los primeros diafragmas, que eran sencillos, círculos y cuadrados, partidos por el eje horizontal y vertical, generaba lógicamente 4 cuadrantes, y las 256 obras únicas y distintas que nacían con esta sencilla técnica de combinaciones con repetición. No siempre, prácticamente os diría que en ningún caso ha completado ningún ciclo, porque son muchas obras de cada ciclo. Son 256 cuando utiliza 4 elementos, son 46.656 cuando utiliza 6 elementos y 6 colores, que es 6 elevado a 6, son 823.543 cuando utiliza 7 colores y 7 notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, y así sucesivamente hasta los 14 que ahora os comentaré. Este diafragma heptafónico, el de 7 colores que os acabo de comentar, do, re, mi, fa, sol, la, si, fue de hecho el leitmotiv del discurso que dio para su ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Él fue elegido académico en el año 2006, este edificio es del año 2006, pero tardó un par de años largos en redactar su discurso, que es este que tengo en mis manos. Es un discurso en un aspecto convencional, en el sentido de que el nuevo académico redacta un discurso de agradecimiento y un académico que ya lleva trayectoria en la institución, en este caso el cineasta José Luis Borao, hizo el discurso de bienvenida al nuevo académico. Pero lo más novedoso es que el libro incluía un CD-ROM con un concierto análogo al que estáis escuchando en bajito, y sobre todo incluía 49 obras únicas en el propio libro que se repartía a los asistentes al discurso de ingreso.
49 obras extraídas de esas 823.543 de las que consta la obra heptafónica completa. Esta fue la obra que mi padre donó al museo, como es tradición cuando quien entra en la academia es un artista. No siempre sucede, teóricos, críticos, etc. Pero si entra un artista, lo habitual es que donen una obra. Y si tenéis ocasión de verlo, en la calle Alcalá 13, tiene una colección de Goyas maravilloso, tiene el único, por favor, cabeza de señor mayor, el único retrato. No, no es el único, pero que sí más bonito. Y luego tiene una colección. Digo, no de Goya, sino. El de las frutas. El de las frutas. El de las frutas. Gracias. El de las frutas. Gracias. El único archimodo que hay en España, maravilloso por cierto. Y la obra digital, porque esto es papel, lógicamente, la obra digital que cada 2 meses y medio nuestro amigo, el jefe de sala, le da el botón y vuelve a comenzar. Durante esos 2 meses y medio nunca se repite una obra, es decir, estas combinaciones de 7 notas y 7 colores, 24 horas al día, generan siempre obras únicas. Dio un paso más allá, iba a decir simultáneamente, pero fue casi anterior, con el interés que le produjo no la escala habitual do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, sino la escala dodecafónica, un homenaje a Schoenberg con las 7 notas blancas de la octava del piano, las 5 notas negras, la escala dodecafónica, y se planteó qué obra podía crear con esas 12 notas. La cuenta de nuevo es muy sencilla, es 12 elevado a 12, pero claro, ya la cosa empieza a ser estratosférica, ¿no? Eso significa 8.916.100.448.256 obras distintas, todas distintas. Dado que la duración de cada obra es de 12 segundos en el diafragma opus 14, la duración total del concierto es de 3.400.000 años. Este es un concierto que le dio al botón de inicio en Arco 2010, en el stand de la Galería de Vicky Botella, y que ahora, mientras hablamos, sigue generando una obra única y distinta cada 12 segundos, y lo hará así durante los próximos 3.399.000 y pico años. Algunas de esas obras también las ha llevado a un formato analógico, es lo que llama el diafragmado decafónico. Y os cuento esta breve introducción para que entendáis un poquito mejor lo que voy a comentar ahora. Y huyendo, digamos, de la arbitrariedad, es decir, de usar su gusto de artista para combinar colores de una manera, digamos, más o menos clásica, tuvo la idea de crear obras partiendo de estribillos de canciones. Es decir, él es muy aficionado a la copla, a la rumba, al tango, ¿no? Y tomó canciones de la sabiduría popular, de la cultura popular, y las tradujo a este lenguaje dodecafónico, creando obras de gran formato de pared, que además en un momento u otro, tarde o temprano, ayer o dentro de 1 millón de años, con toda seguridad se producirán en esa gran obra digital que es el diafragma dodecafónico opus 14. Si tenéis ocasión, iba a decir si tenéis tiempo seguro, porque tenéis 3 millones y pico de años, pero si tenéis ocasión podéis entrar con vuestro móvil o con el propio ordenador, novillo-opus14.com, y visitar la obra cuando queráis y ver cómo esa obra vive, ¿no? Pues bien, esta breve introducción la he querido hacer para intentar explicarnos un poquito mejor con lo que nos trae aquí hoy, que es el objeto de esta visita guiada. Año 2006, estábamos trabajando mi padre y yo con nuestros compañeros en nuestro, por entonces recién fundado estudio Cruz más Cruz. Digo recién fundado porque yo hasta entonces me había dedicado en exclusiva a la arquitectura, que era la carrera que había estudiado, pero en el fondo yo había estudiado arquitectura para ser diseñador. La vida ha hecho estos bucles tan raros que he acabado siendo profesor de diseño en la universidad de un grado que no existía cuando yo estudié arquitectura, pero que de haber existido hubiera sido mi verdadera vocación. Pues bien, estábamos trabajando en nuestro estudio de diseño y arquitectura cuando recibimos una llamada telefónica, como cualquier otra, de un arquitecto, de César Villarrea, amigo de mi padre de toda la vida, y su estudio de RLA, que acababa de ganar el concurso para la rehabilitación de este edificio que estáis viendo en la pantalla, el Instituto Nacional de Estadística. Era un edificio bastante interesante de arquitectura brutalista madrileña que había decidido el Ministerio de Economía, dueño del edificio, sacar a concurso su rehabilitación. Y el estudio de RLA ganó ese concurso. Me enteré por entonces de algo que no sabía, pero que me hizo
hace mucha ilusión, que es que en las obras de arquitectura para la administración pública es obligatorio dedicar un 1% del presupuesto de ejecución material a obras de arte, lo cual está muy bien, ¿no? Entonces, bueno, llama César a mi estudio, estaba yo delante, o sea, que lo puedo decir de primera mano, coge mi padre el teléfono y más o menos con lo que intuí, ¿no? Mira, César, mira, Pepe, ¿te gustaría hacer algo? Porque tengo un presupuesto que tengo que gastar en arte, quieres hacer una escultura para el despacho de dirección, unas pinturas para cualquier otro despacho. Y en esa misma llamada, mi padre me dijo, oye, César, ¿qué te parece si pienso en algo para la fachada del edificio? Y de esa manera tan natural, efectivamente, pensó algo para la fachada del edificio, ¿no? Y lo que pensó es esto que estáis viendo. Es básico, es fundamental entender que este no es un edificio cualquiera, no es un museo, no es un ministerio de economía, sino que es la sede nacional del Instituto Nacional de Estadística. Y una cosa que siempre ha hecho Cruz Novillo artista y que por supuesto hemos hecho también como diseñadores es procurar ser lo menos arbitrarios posibles en las decisiones que tomamos. Es decir, intentar que en la medida de lo posible las decisiones respondan a una pregunta concreta y que sea respondida de la manera también más concreta posible. Mi padre tiene una frase como diseñador, él tiene un debate interno entre artista y diseñador que le ha acompañado siempre, y él dice que el diseñador es un arquero que lanza la flecha con el propósito de acertar en el centro de la diana, mientras que el artista lanza la flecha y en el lugar donde se ha clavado pinta la diana. Habla del diseño como un viaje de ida, del arte como un viaje de ida y del diseño como un viaje de vuelta, es decir, del arte que se hace con la incertidumbre, sin saber uno bien lo que va a encontrar, y sin embargo como diseñador con la casi obligación de trabajar con la experiencia, con lo que sabes que funciona, con presupuestos, con plazos, con unas dificultades no mayores que las del mundo del arte, pero sí distintas, ¿no? Y esto es una obra estrictamente de Cruz Novillo artista. Mi ayuda fue técnica, de cierto modo, por mi otra profesión, pero todo lo que estáis viendo, por supuesto en la galería, pero también en la pantalla, en el ordenador, es un Cruz Novillo puro y duro, fruto exclusivamente de su capacidad y de su talento, en mi opinión, ¿no? ¿Cuál fue la idea de mi padre? Crear esto que estáis viendo aquí, que es un diafragma decafónico. Os he hablado del pentafónico, del tetrafónico, de 4 colores, del pentafónico, de la academia. Pues bien, este es un diafragma decafónico porque consta de 10 colores y de 10 números. ¿Por qué 10 y no 11 y no 9? Porque 10 son los números naturales del 0 al 9 con los que puedes construir, lógicamente, cualquier otro número. ¿Qué es lo que hace esta obra, esta gigantesca escultura de 108 metros de largo? Construir, o si preferís, traducir datos estadísticos reales de cómo era España en el momento en el que Gine nos dio esos datos a una obra artística. Tiene algo de lo que los antiguos romanos llamaban el genius loci, ¿no? Que es ese concepto tan bonito de plantarte en un lugar y ver, pues eso, si el genio del lugar te inspira para crear una obra que en el mejor de los casos sea única, exclusiva e idónea para el lugar en el que está planteada. Y que, incluso en un caso hipotético, no valdría para ningún otro lugar. Yo creo que esta obra, en cierto modo, le pasa eso. Esta obra no valdría para un colegio público, no valdría para el Ministerio del Interior, ¿no? Esta obra creo que es idónea para el Instituto Nacional de Estadística, porque lo que está contando, y de ahí el título de la exposición, Pinturas hiperrealistas, es literalmente cómo era España en el momento en el que se hizo el edificio. Os cuento anecdóticamente que hubo una posibilidad, y en un momento dado se contempló, de que fuera una obra actualizable, es decir, que en lugar de marcar cómo era España en el momento en el que se hizo el edificio, con los datos que había por entonces, plantear que cada uno de estos módulos, igual de ser un vidrio pintado a spray por la parte de atrás, fuera una pantalla LED. Una pantalla LED que se fuera actualizando cada año con la nueva cifra de bebés nacidos en Córdoba, de número de coches en Bilbao, de Producto Interior Bruto en Canarias, que es lo que está contando la fachada. Y os diré que por suerte no hubo presupuesto suficiente para hacerlo. Digo por suerte porque yo siempre me he temido que de haber sido así una obra digital
podría haber venido el Corte Inglés con cheque y plantar ahí la campaña de Navidad, ¿no? Las rebajas, o Coca-Cola, o un evento cualquiera. Entonces, luego con el tiempo, afortunadamente, me he convencido de que es más interesante que esta obra cuente cómo era España en el momento en el que bueno, se hizo el edificio, ¿no? Un edificio que la modulación iba a ser así, es decir, esto estaba ya pensado por los arquitectos. Estos módulos de 2x1 doble cuadrado iban a ser así, solo que iban a ser de color gris, y la idea del arquitecto era transcribir las primeras frases de Don Quijote de la Mancha, como nos comentó. O sea, esto empezó con un lugar de la Mancha, cuyo nombre no puedo acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, ¿no? Y es de justicia decir que el equipo de arquitectura aceptó entusiasmado y muy rápidamente la propuesta de Cruz Novillo. Es un edificio que tiene alguna otra singularidad que luego, si hay ocasión, podemos ver en la pantalla del fondo, que me gustará enseñaros, pero bueno, muy concienciado por temas medioambientales. Todo esto que veis aquí son paneles solares orientados lógicamente a la fachada de mediodía, al sur. Esto está en el Paseo de la Castellana número 183, en un muy buen sitio de Madrid. Esta es la fachada que da al Paseo de la Castellana. Y lo que veis, el único color que se sale de la gama decafónica del 0 al 9, esos 10 colores, es el color gris. El color gris funciona como un separador entre obras. Es decir, la obra número 1 es Superficie de España, que la tenéis ahí, de ahí el hiperrealismo, ¿no? 564.345 kilómetros cuadrados. Está separado de la obra número 2, Población de España, 44.108.000 tal, por un módulo gris con un número, como veis, en una tipografía helvética light, que tuvimos también que estudiar con detalle porque, para que se viera desde la calle, de ahí que el número sea bastante grande y que esté colocado, aquí se ve bien, en la esquina superior derecha, para intentar que los voladizos, en la medida de lo posible, no taparan el número. Son obras, todos sus diafragmas, que mi padre denomina genéricamente, una palabra que se le ha ocurrido, obras cronocromofónicas, porque están hechas de tiempo, de color y de sonido. De hecho, esta obra que estáis escuchando, yo no sé, Tania, si a lo mejor podríamos subir un poquito el volumen para apreciar un poquito, gracias Diego, para apreciar un poquito mejor de lo que estoy hablando. Se puede interpretar, digamos, que en un momento dado se podría percibir por alguien que no estuviera viendo la obra. Es decir, alguien podría interpretar, bueno, en lugar de especular, os digo directamente qué estamos viendo. Va a empezar el 35, crecimiento del PIB en la Unión Europea en porcentaje 1,60. Ahora viene el 37, sociedades constituidas 137.843. Número de empresas 3.064.129. Eso es hiperrealismo. Tan hiperrealista como un bodegón de cacharros. Es un poco la idea que mi padre ha querido dejar clara con el título de la propia exposición. Y una singularidad también de este edificio, que fue un reto para él, pero yo creo que resolvió muy bien, fue la presencia de, como es normal en estadística, de algunos datos con decimales. Se estuvo planteando la posibilidad de introducir algo que funcionara como una coma entre el número entero y el número decimal, pero al final yo creo que llegó a una solución muy sutil y muy interesante. Aquí lo vais a poder ver, por ejemplo, en el indicador 46, que es partir el módulo de forma que los decimales ocupan la mitad de un módulo completo y además, no sé si vamos a tener ocasión aquí también, si lo escuchamos, también ocupan la mitad sonoramente. Por lo tanto, se percibe como número decimal tanto visualmente como de manera sonora. Otra gran complejidad del proyecto fue, de los cientos y cientos de datos que nos suministró el Instituto Nacional de Estadística, encontrar los 58 indicadores que realmente quedaran clavados en la fachada del edificio, en la modulación que ya estaba prevista, y además con una idea que tenía mi padre, que era que no se repitieran en horizontal el mismo color, por lo tanto el mismo número, más de 2 veces, y que tampoco hubiera grandes coincidencias
coincidencias en vertical. Fue una especie de Tetris muy interesante que te recuerdo haciendo con rotuladores en unos dibujos maravillosos que tenemos por ahí guardados y que explican la esencia de la obra. Ahora, de hecho, en el nuevo book que vais a ver, en la propia cartela, aparecen varias de las claves que os he dado. Decafónico, opus, 5 minutos, y vamos a empezar escuchando, si lo puedes subir un pelín, Diego. Así es como suena la superficie de España. Esto es la población total, número de hombres, si no recuerdo mal, no, renta per cápita. Ahora sí. Población residente, mujeres. Población residente, hombres. Número de extranjeros. Mayores de 65 años en porcentaje. Número medio de hijos por mujer. Población activa. Población ocupada. De nuevo decimales, acortando la duración de la nota, etc. Entonces, este ciclo tiene una singularidad también en la obra de mi padre, que es seguramente el más corto de todos los que ha creado. Hasta ahora lo era el diafragma tetrafónico de 256 obras, pero este ciclo consta única y exclusivamente de las 58 que estáis viendo y escuchando. Lo cual yo creo que le da una singularidad también interesante. Aparte de ser el único ciclo de obras de mi padre, si no estoy equivocado, en el que el tamaño de las obras es variable. Es decir, hay una obra, la más larga de todas, que ocupa 9 módulos cromáticos, os voy a decir cuál es, no me la sé de memoria. Bájalo un pelín si quieres, Diego, por favor. La obra mayor de este ciclo es la 42, importaciones de bienes en miles de euros, 231.371.566. Y hay varias, nada más que un número entero y 2 decimales, como veis ahí, ¿no? Entonces, cumple, digamos, otra de las premisas clásicas de los trabajos de Cruz Novillo, que es la importancia básica que le da a los títulos de las obras. Yo creo que mi padre, que yo recuerde, no tiene ninguna obra en sus 50 y tantos años de carrera como artista que se llame sin título. Lo estoy, creo que, reflexionando por primera vez. Creo que ninguna. Aquí no hemos visto ninguna que no tenga título. Ninguna que no tenga título. Sí. Yo le he contado alguna vez en alguna entrevista que lo primero que crea es la cartela. También porque es un artista conceptual. Entonces la idea viene antes de la creación clásica. Eso es, sí. Siempre se ha considerado un artista completo, para nada geométrico, para nada constructivista, y yo creo que se puede entender un poco con estas claves que os he dado que estas obras pueden considerarse realmente hiperrealistas, ¿no? O sea, que no es una voluntad ni es una broma, sino que tiene un trasfondo completamente real, ¿no? Y luego hay otra parte también, yo creo, muy interesante, que es que la determinación, la voluntad del artista en este ciclo tiene un límite que es la propia realidad. Es decir, yo no sé si mi padre hubiera preferido que esta obra acabara en rojo, pero para eso la superficie de España sería distinta. Tendría que tener algún kilómetro cuadrado más o algún kilómetro cuadrado menos. Y eso también es muy interesante, ¿no? Pensar cómo se puede uno plegar, digamos, a la realidad, a la interrealidad, que de alguna manera condicione tu discurso. Creo que también es un tema que tiene interés. Bueno, ya ves que es que me enrollo muchísimo porque yo soy muy fan de Cruz Novillo. Soy muy fan de Cruz Novillo artista y muy fan de Cruz Novillo diseñador. Pero os diría que en ese orden, y mira si admiro a mi padre como artista, como bien sabes, ¿verdad? Algún colega aquí presente, pero Cruz Novillo artista realmente
a veces me vuela la cabeza, os lo digo sinceramente. Es un señor de 88 años presentando una exposición que realmente parece de un artista joven, ¿no? Pero bueno, los que lo conocéis no sorprenderá porque él es exactamente así también, ¿no? Entonces, bueno, el resto de obras, ahora si queréis, no sé si habría ocasión de ver. ¿Quieres que veamos el vídeo? Es que hay una cosa que me gustaría enseñaros para acabar, que es muy singular, porque este edificio pues, tuvo bastante repercusión cuando se estrenó y nos llamaron un día de Telecinco porque querían para los informativos Telecinco hacer un vídeo llevando un coro lírico a la fachada, al pleno paseo de la Castellana, con los coches pasando, que interpretó esto que estáis viendo. Le hicieron una breve entrevista a mi padre en el estudio y el coro se puso a cantar esto que estáis escuchando. Entonces, yo creo que tiene interés que lo veamos y alguna foto también que a lo mejor os puedo contar alguna anécdota sobre el proyecto. ¿Habría posibilidad también? Me parece muy bien. Lo tiene Diego preparado. Vale, genial. Pues vamos para